Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobada América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a estar hablando acerca de la situación en Europa. Tenemos una perspectiva interesante por parte de un economista basado en Europa. Y obviamente estamos hablando acerca de las decisiones que se tomaron respecto al rescate a Chipre. Pero antes de eso, tenemos que, a fuerza sí o sí, pasar por el reporte de cierre de los mercados con el señor Daniel Estico, editor de Economía de Infobae. Mi querido Daniel. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, como corresponde a este comienzo del 2013 que fue con tónica altamente positiva, hoy abril no fue la excepción y el Dow Jones terminó con una suba del 0,61%, marcando un nuevo récord de 14.662,01 puntos, superó en casi 80 puntos el récord previo, porque claro, los mercados están viendo que a pesar de que se ven datos positivos de la economía estadounidense, no están previendo que la Reserva Federal afloje con la política de flexibilidad monetaria, y entonces los inversores parece que siguen abocados, siguen tentados a buscar activos de riesgo como son las acciones. Por eso el Dow Jones terminó en alza, también obviamente arrastró al Standard & Poor's, que no pudo, que superó levemente incluso el récord del jueves 28 de marzo, a cerrar en 1.570 puntos con una suba del 0,52. No llegó a superar el máximo intradiario, que fue de 1.576, pero está ahí, y el Nasdaq, el tecnológico, también terminó con una modesta suba. El resto de las bolsas latinoamericanas tuvieron comportamientos mixtos, aumentó 0,41 el índice de México, bajó el Bovespa de Brasil 1,81, bajó 0,14 la bolsa de Colombia, bajó 0,44 la bolsa de Chile, también terminó en negativo la bolsa de Lima con 1,08, y acá en Buenos Aires sigue el feriado por el recordatorio de la Guerra de Malvinas, así que no hubo movimiento. Así que una jornada positiva en los mercados internacionales, sobre todo en Estados Unidos, donde sigue la apuesta por los activos de riesgo. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo lleva cerrado el mercado de Buenos Aires por feriados? 4 días hábiles, estamos desde el jueves de vacaciones. Bueno, pues al cabo que ni a quién le importa, ¿no es cierto? Obviamente, acá el mercado bursátil lamentablemente está reducido a su mínima expresión, así que hay que mirar mejor afuera. Está bien. Una broma. Mi querido Daniel Estico, muchísimas gracias por tu participación. Un abrazo, gracias. Gracias. Bueno, está conmigo un economista y bloguero conocido español. Voy a aclarar una cosa, porque a mí me asombró lo segundo, que es español, porque cuando leí lo que él escribió respecto del rescate de Chipre, yo pensé que era algún observador de acá de Latinoamérica, pero tengo que decir que toma una dimensión diferente cuando lo dice alguien que vive en la Unión Europea, en este caso en España, y es un economista español, el economista José María Huch, que nos acompaña desde Madrid. Muchas gracias, José María, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, un placer estar contigo. Gracias. Bueno, José María escribió en gurusblog.com, un blog respecto de Chipre, que, vaya, básicamente el título es Europa escogió el suicidio, palabras más, palabras menos. Efectivamente. Europa tenía dos opciones: o convertirse en Zombieland como Estados Unidos, imprimir Exacto. dinero y nuestros nietos ya se las arreglarán y ya pagarán la deuda, o seguir por el camino de la austeridad, pero una austeridad controlada. Y bueno, pues ni uno ni lo otro decidió dispararse. No sé si se ha disparado en el pie, en el corazón o en la cabeza, ¿no? Con el rescate a Chipre. Bien, a ver, vámonos por partes. Acá en América Latina, de este lado, también todo el mundo vio con mucho asombro. Yo no he visto a nadie, no he leído absolutamente a nadie que hable positivamente de la decisión del rescate de Chipre, de cómo se hizo este rescate de Chipre. Y básicamente lo que estamos hablando es de castigar a los depositantes con más de $100,000 de los dos bancos más importantes de la isla, que prácticamente pues es para todos, ¿no? Todo el mundo lo vio con espasmo, todo el mundo está sorprendido, etcétera. Hay, tú que estás en Europa, tú que estás en España, tú que eres economista, ¿cuál puede ser
¿Cuál es el razonamiento de la Unión Europea para haber hecho esto? Porque todo el mundo está en contra, pero ellos, ¿cuál fue su razonamiento lógico, si es que lo hubo? A ver, el cambio o el razonamiento lógico yo creo que viene principalmente porque en clave política en Alemania tienen elecciones en el mes de septiembre. Entonces, y hay encuestas que dicen que un 33% de los alemanes no están de acuerdo con rescatar a otros países y que estarían mejor con el marco y saliendo del euro, ¿no? Entonces, la señora Angela Merkel tiene unas elecciones de aquí a pocos meses y, bueno, yo creo que han pensado que el Chipre, que además pues tenía bastante, digamos, entre comillas, era un paraíso fiscal con bastante dinero ruso, pues era un buen lugar para demostrar una firmeza y castigar, digamos, no dar un rescate como hasta ahora sin que el país asuma las consecuencias, ¿no? Ah, yo he leído algunos informes que dudan que Alemania haya sido en realidad el único o quien puso presión para que se pusiera esa excepción. ¿Tú pudieras confirmar o estás seguro? O sea, ¿están convencidos en Europa que fue Alemania? Bueno, no, fue básicamente, fue Alemania, obviamente, que es el que pone el dinero, el grueso del dinero. Sin el beneplácito de Alemania esta decisión no se hubiera tomado, o dirigiendo esta decisión Alemania no se hubiera tomado. Y obviamente también había el ok del Fondo Monetario Internacional, que también lo veía como una opción correcta, ¿no? Y también de los países del núcleo duro, digamos, rico de Europa, como pueden ser Holanda, Finlandia, que también veían bien exigir que los depositantes o los inversores en bancos que están en situaciones complicadas, pues suman el coste del rescate. Ahora, dime una cosa, porque a la luz de todo esto, a mí me parece que hubiera sido menos dañino, menos comprometedor para el futuro de la Unión Europea, y vamos a hablar en un momento más de tus razones por las cuales dices que fue un suicidio, pero a la vista de acá, desde el otro lado del océano, pareciera que hubiera sido menos dañino para toda la Unión que hubieran dejado caer a Chipre, que se saliera del euro y que se inmolara en su propio fuego, a afectar a toda la Unión con la decisión como le hicieron. Bueno, eso quizás hubiera sido probablemente mejor para Chipre, no lo sé, no lo sabremos. Para la Unión Europea igual probablemente las consecuencias sean las mismas y si quieres te las detallaré bastante, porque el sentimiento que se ha creado en España entre los ahorradores, los depositantes, realmente es yo creo, igual la palabra histeria o pánico es exagerada, pero sí que ha habido un cambio absoluto en la mentalidad de la gente, sobre todo en España, en los países de la periferia de Europa que están más expuestos a la que había habido hasta el día de hoy, hasta el rescate del Chipre, ¿no? Básicamente el motivo era, en julio del año pasado, cuando España tuvo el rescate para sus bancos, había bastante preocupación de la gente en general. Yo recibía muchas consultas, pero eran consultas un poco, oye, ¿qué hago con mi dinero? ¿Qué puede pasar? Pero no había, digamos, una urgencia, una sensación de urgencia. Ahora con el rescate de Chipre, todas las consultas que recibo es, oye, ya, ¿dónde me llevo la plata? Si vas a un director de una sucursal bancaria en España, le preguntas qué he estado haciendo la última semana, es pues atendiendo a clientes que quieren buscar opciones seguras fuera de los depósitos bancarios o cómo pueden mover el dinero de los bancos, ¿no? O sea, yo creo que realmente los líderes europeos, como los mercados han reaccionado sin ningún tipo de alarma y bastante bien, no son realmente conscientes del daño que han hecho con esta decisión en estos momentos. Pero el punto que yo quería, muy, muy interesante concepto y es interesantísimo. De hecho, lo que acabas de decir es noticia para nosotros acá, definitivamente. Pero un punto más profundo que yo quería tocar era si acaso no hubiera sido, o mejor dicho, ¿acaso tú mencionaste que la decisión de la eventual decisión de haber dejado caer a Chipre hubiera sido igual de dañina para la Unión Europea? Porque la pregunta que yo hacía es que me parecía a mí que no. Sí, no, bueno, mi reflexión es que sí, por el simple hecho de que en el momento que un país, pues, aunque sea pequeño, salga del euro,
en la población, por ejemplo, de España se crea la misma preocupación, ¿no? Oye, si Chipre ha salido del euro, nosotros también podemos salir del euro. Si nosotros también podemos salir del euro, oye, ¿dónde meto mi plata fuera de para que en el momento que saca España del euro y se convierta en pesetas, no tenga digamos, el impacto de la devaluación de la moneda, ¿no? Entonces, creáis el mismo efecto de fuga de capitales buscando refugio en Suiza, en Estados Unidos o en Alemania. Ya, interesante, perfectamente claro. Entonces, de acuerdo a ti, la única solución viable y la correcta hubiera sido salvar a Chipre de la misma manera como se salvó a Grecia, España, Irlanda y Portugal. En Chipre se ha hecho, más que nada, salvar a Chipre se podría haber sido más duro, por ejemplo, exigiendo quitas a los tenedores de deuda senior de los bancos, pero salvando a los depositantes. Ya da igual, porque además empezaron, el primer anuncio del rescate era que, bueno, ponían un impuesto a todos los depositantes, incluso a los que tenían menos de 100.000 euros, que ya era un poco paranoico porque hay una directiva europea que garantizaba los depósitos por debajo de 100.000 euros. O sea, estaban, y claro, lo disfrazaron como impuesto, pero estaban como contraviniendo a la propia directiva europea, ¿no? Y después, bueno, lo han dejado solo por los superiores a 100.000 euros, pero es que ya cualquier persona en un país de la periferia de Europa, como por ejemplo España, que han habido bancos que han tenido que ser rescatados, que tengan más de 100.000 euros, pues está ya en estado de máxima alerta. Y más que nada la gente está tomando ya la decisión firme y está actuando para sacar la plata de los bancos y ponerlo en lugares que consideren que pueda estar a salvo. Claro. Para atender, tenemos algunos comentarios que nos llegaron por Facebook a raíz del anuncio de tu entrevista respecto de este tema. Y quiero referirme porque me parecieron conceptos interesantes. Uno de nuestros seguidores, Martín Picato, él piensa o afirma que la Unión Europea hizo mal, él supone que la Unión Europea hizo caso al Fondo Monetario Internacional y que esto es un error. Y yo te pregunto, ¿el Fondo Monetario Internacional tuvo que ver en esto, con esta decisión? Sí. Obviamente en las negociaciones, la noche hace 2 semanas cuando se anunció el primer modelo de rescate, obviamente en las negociaciones estaba el Fondo Monetario Internacional, estaba el Banco Central Europeo y estaban los representantes del Eurogrupo. Y obviamente yo creo que iba de la mano la propuesta está diseñada por el Fondo Monetario Internacional y por Alemania, básicamente. Entonces el Fondo Monetario Internacional estuvo de acuerdo en esta... Totalmente de acuerdo, sí. La primera negociación fue un poco... O sea, el problema de Chipre es que los bancos chipriotas en el balance casi no tienen deuda, sino que solo tienen depósitos. Entonces la única forma que tenían, digamos, de que no habían, digamos, inversores a los que pudieran castigar, solo habían los depositantes, básicamente. Claro. Lo que Alemania, digamos, el Fondo Monetario Internacional diseñó es que los que tenían más de 100.000 euros fueran los que, en parte, castigados. Y ahí el presidente chipriota fue el que les convenció de que no castigaran tanto a los que tenían más de 100.000 euros y también castigar a los que tenían menos de 100.000 euros, repartir un poco más entre todo el sistema bancario, ¿no? Chipriota. Claro, tal vez valga la pena hacer la aclaración de que a la hora de la hora todo se hizo entre europeos, porque resulta que la presidenta del Fondo Monetario Internacional es francesa. Sí. Lo que no son conscientes, y eso ya pasó cuando cayó Lehman, ¿no? Lo que pasa es que creó un pánico en los mercados, ahora no ha creado pánico en los mercados, pero sí que ha creado pánico en la población de los países de la periferia, al menos en España, que es donde vivo yo y donde, digamos, estoy en contacto con la gente está actuando para sacar la plata. El problema es que es un dato que no lo empezarás a ver hasta dentro de un mes, cuando se publiquen los datos de cómo han funcionado los depósitos, ¿no? Cuando tú dices está sacando la plata, te refieres a está sacando la plata de España y de Europa. Básicamente de España. Se están buscando sobre todo pues, varias opciones, fondos monetarios a muy corto plazo, domiciliados en Luxemburgo, fondos de inversión. Básicamente están sacando la plata de depósitos de bancos españoles. Claro. Bien, en tu blog también, José María,
tú hablas de que la otra opción que tenía el Fondo Monetario Internacional, perdona, tú hablas de que Europa escogió suicidarse, pero que la otra opción era la zombie land, como dices tú, refiriéndote a Estados Unidos. A mí me suena, yo no he visto la serie, no sé ni qué es zombie land, pero me suena como a crítica. Y yo te pregunto aquí, porque esto se relaciona también con un comentario que nos deja en Facebook Ana María D'Amato, hablando de que Estados Unidos, de que Europa debió haber hecho lo que hizo Estados Unidos porque Estados Unidos está creciendo. Y yo me suscribo a ese comentario porque, como decimos acá en América Latina, en tierra de ciegos el tuerto es rey y Estados Unidos es el tuerto. Estados Unidos es el país que más está creciendo de los industrializados. No, efectivamente Estados Unidos está creciendo, lo que pasa es que está creciendo a costa de emitir mucha deuda y, digamos, está un poco aplazando el problema, ¿no? Ya nuestros nietos ya arreglarán, ya pagarán la deuda que estamos creando, ¿no? En algún momento la deuda se tiene que pagar, alguien la tendrá que pagar, la deuda, ¿no? Entonces, efectivamente está creciendo, pero está creciendo a base de imprimir dinero y de crear, deuda, ¿no? Entonces, sí que a corto plazo, obviamente, digamos, igual es un símil un poco exagerado, ¿no? Pero al drogadicto que se inyecta una dosis de heroína, pues le produce un bienestar, ¿no? Tú estás imprimiendo mucho dinero, pero no estás curando la enfermedad que podía tener la economía americana, ¿no? Y quizá lo preocupante es que cada vez la dosis tiene que ser más de inyección monetaria, tiene que ser más elevada para mantener el mismo nivel de bienestar, ¿no? Ya, interesante. Ahora, perdona, me decías. Sí, no, es la crítica un poco al modelo que ha elegido Estados Unidos, ¿no? De imprimir plata y crear deuda, ¿no? Que también no está igual solucionando o atacando a la raíz de los problemas que puede tener la economía norteamericana. Claro. Ahora, dime una cosa, cuando tú dices que Europa eligió suicidarse, ¿te refieres a que ya se suicidó, ya se murió, o está en el camino a suicidarse y todavía se puede salir de este camino? Yo creo que obviamente siempre se puede arreglar, en el sentido de que siempre puede retomar el camino de Estados Unidos, y en una situación crítica al Banco Central Europeo, lo que ahora son normas rígidas que dice que no puede hacer, etcétera, etcétera, en un momento dado puede empezar otra vez a imprimir dinero, ¿no? Yo creo que en esos momentos, si no más adelante no realizan actuaciones muy drásticas de, pues, imprimir dinero, forzar, establecer de forma más rápida la unión bancaria para dar tranquilidad, no se están dando cuenta que la Unión Europea corre peligro de desintegrarse. Sí, y simplemente por el rescate a Chipre, que además es un poco ridículo porque lo que representaba el rescate a Chipre sobre el total del Producto Interior Bruto de la Unión Europea era francamente ridículo, ¿no? O sea, realmente el coste del rescate a Chipre era muy pequeño. Claro, totalmente de acuerdo. Pero te pregunto, es decir, si no hace nada, si no remedia esta situación actual, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, si no cambia de rumbo, entonces sí va a haber suicidio, sí se habrá concretado el suicidio, o a lo mejor se pueden calmar por sí solas las aguas. Yo creo que no, yo creo que no. A menos tal como está hoy en día viviéndose la situación en España, o haya posteriori una serie de acciones que calmen el estado de ánimo de la población y que den seguridad vía, pues, una aprobación express de la Unión Bancaria Europea y otra serie de medidas, a día de hoy, si no se hace nada, realmente en España va a haber una huida de capitales. Y si no la cambian, francamente va a ser complicado revertir la sensación digamos, de preocupación de la gente sin tomar medidas. Dime una cosa, el Financial Times, y déjame aclarar que el Financial Times es un periódico británico y la Gran Bretaña no pertenece a la moneda euro, y habiendo dicho eso, el Financial Times dice que los bancos españoles están técnicamente quebrados y que España básicamente tendría que dejar el euro. ¿Tú qué opinas al respecto? A ver, que hay
varios bancos españoles técnicamente quebrados, eso es cierto y ha sido una realidad y ha pasado con varios bancos españoles. Lo que también recomendaba el Financial Times es que pues, se podía producir una situación de quita en los depósitos en España. Eso lo veo un poco más complicado a día de hoy, pero lo que pasa es que si en 4 o 5 meses realmente hay una fuga de capitales en España, se puede llegar a esta situación, ¿no? Un banco puede quebrar porque no es solvente, y en España hay muchos bancos que no son solventes, o por tener un problema de liquidez, en el caso que los depósitos se vayan a otros países, ¿no? O sea que básicamente tú estás viendo una decisión, mayores decisiones remediales o que se siga desarrollando esta decisión del tipo de rescate que se hizo a Chipre. A ver, incluso los propios, digamos, el presidente del Eurogrupo ha reconocido ya abiertamente que el tipo de rescate de Chipre será el modelo a aplicar a partir de ahora, o que es un modelo que se puede aplicar a partir de ahora en el sentido de que los inversores en los bancos tienen que sufrir las pérdidas y que cada banco será tratado individualmente, no como hasta ahora, digamos, que era rescatado el conjunto del sistema bancario en un país, ¿no? Y, digamos, los inversores de deuda senior y los depositantes no sufrían pérdidas. Y lo que han indicado es que este puede ser el camino, ¿no? Pero yo creo que lo han indicado porque han visto que en los mercados no ha habido un efecto de pues, una caída en las bolsas, una subida de las primas de riesgo, pero yo creo que realmente no son conscientes realmente de la preocupación que han creado en la población y que se darán cuenta de aquí 1 mes o 2 y que entonces les tocará tomar medidas para intentar remediar el fuego que han creado. Claro. José María Huch, el lugar donde publicas tus blogs es gurusblog.com. Sí, exacto. ¿Y Twitter? ¿Hay algún lugar en Twitter que te pueda seguir la gente? Sí, también con el mismo nombre, Gurusblog. @ Gurusblog. Bueno, pues economista José María Huch desde Madrid, España. Te agradezco muchísimo tu tiempo para charlar con nosotros. Alberto, es un auténtico placer poder contar con tu invitación. Muchas gracias, un honor. Y bueno, qué bueno que participaron con nosotros vía Facebook. Síganlo haciendo, por favor, en la página de Padilla en América en Facebook, que es Facebook, Padilla en América, y que espero se la pueda presentar en pantalla. Ahí está. Esa es la página de Padilla en América en Facebook, que es lo que nos hace ser completamente interactivos. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Es todo lo que tenemos por esta emisión. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Sé que era algún observador de acá de Latinoamérica, pero tengo que decir que toma una dimensión diferente cuando lo dice alguien que vive en la Unión Europea, en este caso en España, y es un economista español, el economista José María Huch, que nos acompaña desde Madrid. Muchas gracias, José María, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, un placer estar contigo. Gracias. Bueno, José María escribió en gurusblog.com, un blog respecto de Chipre, que, vaya, básicamente el título es Europa escogió el suicidio, palabras más, palabras menos. Efectivamente. Europa tenía 2 opciones, o convertirse en Zombieland como Estados Unidos, imprimir Exacto. dinero y nuestros nietos ya se las arreglarán. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobada América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a estar hablando acerca de la situación en Europa. Tenemos una perspectiva interesante por parte de un economista basado en Europa. Y obviamente estamos hablando acerca de las decisiones que se tomaron respecto al rescate a Chipre. Pero antes de eso, tenemos que, a fuerza sí o sí, pasar por el reporte de cierre de los mercados con el señor Daniel Stico, editor de Economía de Infobae. Mi querido Daniel,
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, como corresponde a este comienzo del 2013 que fue con tónica altamente positiva, hoy abril no fue la excepción y el Dow Jones terminó con una suba del 0,61%, marcando un nuevo récord de 14.662,01 puntos, superó en casi 80 puntos el récord previo, porque claro, los mercados están viendo que a pesar de que se ven datos positivos de la economía estadounidense, no están previendo que la Reserva Federal afloje con la política de flexibilidad monetaria y entonces los inversores parece que siguen abocados, siguen tentados a buscar activos de riesgo como son las acciones. Por eso el Dow Jones terminó en alza, también obviamente arrastró al Standard & Poor's que no pudo, que superó levemente incluso el récord del 28, del jueves 28 de Estados Unidos, donde sigue la apuesta por los activos de riesgo. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo lleva cerrado el mercado de Buenos Aires por feriados? 4 días hábiles, estamos desde el jueves de vacaciones. Bueno, pues al cabo que ni a quién le importa, ¿no es cierto? Obviamente, acá el mercado bursátil lamentablemente está reducido a su mínima expresión, así que hay que mirar mejor afuera. Está bien. Una broma. Mi querido Daniel Estico, muchísimas gracias por tu participación. Un abrazo, gracias. Gracias. Bueno, está conmigo un economista y bloguero conocido español. Voy a aclarar una cosa, porque a mí me asombró lo segundo, que es español, porque cuando leí lo que él escribió respecto del rescate de Chipre, yo pensé... Marzo a cerrar en 1.570 puntos con una suba del 0,52. No llegó a superar el máximo intradiario, que fue de 1.576, pero está ahí. Y el Nasdaq, el tecnológico, también terminó con una modesta suba. El resto de las bolsas latinoamericanas tuvieron comportamientos mixtos, aumentó 0,41 el índice de México, bajó el Bovespa de Brasil 1,81, bajó 0,14 la bolsa de Colombia, bajó 0,44 la bolsa de Chile, también terminó en negativo la bolsa de Lima con 1,08 y acá en Buenos Aires sigue el feriado por el recordatorio de la Guerra de Malvinas, así que no hubo movimiento. Así que una jornada positiva en los mercados internacionales, sobre todo en Estados